Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de la Araucanía, la Ruta de la Paz. Hoy vamos a hablar sobre Canadá y su camino hacia la reconciliación. Pero antes de avanzar, queremos entender un poco mejor lo que ocurre en nuestro país. En el sur de Chile, especialmente en la Araucanía, existe un conflicto que por más de una generación nos ha marcado a muchas personas. Pero este conflicto chileno-mapuche no es solo un tema de tierra, es también algo de identidad, de justicia y de reconocimiento. Pero este conflicto, lejos de decantar, está escalando año a año y hemos visto cómo lamentablemente existen enfrentamientos entre los mapuches, el Estado, la empresa e incluso los agricultores. Canadá también enfrentó su pasado oscuro, una historia marcada por los internados en donde la iglesia y el Estado forzó a los indígenas a olvidarse de su cultura y su idioma. Pero en lugar de negar su historia, lo que hicieron en Canadá fue escuchar, reconocer y actuar. Y pareciera ser que eso es lo que nos falta acá en Chile. Lo primero es reconocer que el conflicto no es tan solo algo reciente. No comenzó en los años 90. El conflicto chileno-mapuche es algo que comenzó a mediados del siglo XIX, cuando el Estado chileno desconoció incluso los tratados que ellos mismos habían firmado, como el Tratado de Tapigüe, y avanzó militarmente en el territorio que hasta esa fecha era autónomo, el territorio mapuche. Esta ocupación no fue algo pacífico. Lo que ocurrió fue que el propio Estado chileno violó su Estado de Derecho. En esa época se dictó una ley, la de 4 de diciembre de 1866, en donde explícitamente el Estado chileno reconocía que los mapuches éramos propietarios de las tierras al sur del río Biobío. Lo que ocurrió fue que el Estado ingresó con sus militares, desconoció su ley y nos arrebató por la fuerza nuestras tierras. Pero no fueron solo las tierras. Al igual que en Canadá, después el Estado promovió políticas de asimilación forzada que buscaban anular la identidad de los pueblos indígenas. Son viva la historia de nuestros abuelos que decían que cuando hablaban el idioma mapudungún les pegaban en las manos en los colegios, les cambiaban los apellidos en el registro civil y fue una política sistemática del Estado. En la primera mitad del siglo XX, los hijos de los Loncos intentaron defender sus derechos y a su pueblo. De ahí surgieron grandes organizaciones como la Sociedad Caupolicán, la Corporación Araucana o la Federación Araucana, que buscaban utilizar las herramientas modernas, las fundaciones chilenas, para poder defender sus intereses. Desde los 60 cambió esta dinámica. Ya no eran los loncos y la gobernanza mapuche las que dirigían su destino, sino que era el Estado quien se entrometía en nuestro asunto. Y surgió algo que se llama indigenismo de Estado, que es la doctrina que busca que el Estado, desde arriba, defina las directrices y la forma de vida de los pueblos indígenas. Eso lo hemos visto desde Allende, desde Pinochet, e incluso hasta el gobierno actual con Gabriel Boric, que ha perpetuado estos estados de excepción en nuestros territorios. Ni el indigenismo de Estado ni el aumento de policías militares ha logrado transformar el conflicto de la Araucanía. Por el contrario, hemos visto cómo la desigualdad se mantiene, la inseguridad está creciendo y lo que es peor, la polarización está cada vez más grande. Sin embargo, hay muchos mapuches y chilenos que apostamos por un camino distinto, el camino de la verdad y la reconciliación, la ruta de la paz. Pero ¿por qué Canadá? Si siempre hemos escuchado que Australia, Nueva Zelanda o incluso Bolivia el camino. Canadá es un país que me encanta, que lo vengo siguiendo hace más de 10 años. Cuando tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en Santiago, y justo mi caso de título fue estudiar el caso de Canadá. Y hace 10 años recién estaban comenzando con su comisión de verdad y reconciliación. Hace poco, hace un par de semanas, tuve la oportunidad de viajar a Montreal y conocer el proceso in situ de reconciliación y llegué con mucha aprendizaje y experiencia que creo que nos pueden orientar para el camino que tenemos acá en la Araucanía. En Canadá, el proceso de reconciliación nació de una verdad que no se podía seguir negando. Encontraron en escuelas, en iglesias, muchos niños, cientos de niños indígenas, sus cuerpos enterrados. Esa era la verdad que estuvo oculta por mucho tiempo en Canadá. Miles de niños abusados sistemáticamente por el Estado hasta el año 97, imagínense. No era algo de hace un siglo atrás. Hasta hace poquitas décadas, el Estado de Canadá y la Iglesia abusaron de estos niños indígenas. Ese dolor obligó e incentivó a todos los actores de la sociedad a impulsar a sanar su herida del pasado. Y ahí iniciaron esta comisión de verdad y reconciliación en el año 2009. Durante más de 150 años, más de 150.000 niños indígenas fueron obligados a ir a esta escuela de asimilación forzada, en donde muchos de ellos murieron, fueron abusados, y por lo mismo el Papa Francisco hace un par de años solamente pidió perdón a los niños indígenas de Canadá. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá escuchó más de 6.000 testimonios, a través de los cuales quedó de manifiesto la gran cantidad de abusos que existieron y la necesidad de sanar esta historia. La importancia de esto es que permitió a la sociedad canadiense lograr una verdad histórica, una verdad consensuada para la mayoría de los actores.
Esta verdad les permitió avanzar o iniciar este proceso de reconciliación, que desembocó en 24 llamados a la acción para todos los actores de la sociedad, las universidades, los políticos, la empresa, para transformar sus relaciones en la economía, en la política, en la educación, en la lengua, en la memoria de vida de estos dolores que querían sanar. La clave del proceso fue reconocer a los pueblos indígenas como socios plenos en la construcción de un nuevo pacto social, en donde sus voces sean escuchadas y sus derechos sean respetados, al igual que el de todos los demás. Pero la reconciliación no son solo palabras, son acciones concretas de toda la sociedad en reparar estos dolores del pasado, en construir nuevas formas de relacionamiento y encontrar un futuro en conjunto. Aunque la historia de Canadá y Chile parecieran ser distintas, también existen muchas similitudes. Por ejemplo, ambos estados intentaron asimilar por la fuerza a los pueblos indígenas, les arrebataron sus tierras, también afectaron su gobernanza e incluso hoy también tienen problemas con las consultas indígenas. El proceso de Canadá puede servirnos como guía para nuestra ruta de la paz. Ellos se han basado en 3 pasos fundamentales: aprender, comprender y actuar. Primero debemos aprender de nuestra historia compartida. Esto implica reconocer los dolores del pasado, pero también lo que estamos sufriendo en la actualidad, tanto los mapuches como los no mapuches. Segundo, debemos aprender a comprender nuestra historia compartida para romper los prejuicios y estereotipos que generan este conflicto. Finalmente, además de aprender y comprender, debemos actuar. La reconciliación no es solo un cambio de discurso, sino que también en la forma en cómo actuamos. Esto significa proteger y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, promover su desarrollo sostenible y autodeterminado y reconocer la autonomía de los pueblos indígenas. Esto significa que se respeten los derechos territoriales, se promueva el desarrollo sostenible y autodeterminado y se reconozca la autonomía de los pueblos indígenas. La reconciliación no se logrará con un simple decreto presidencial, ni con más mesas de diálogo ni comisiones por la paz. Es un proceso largo, lleno de desafíos, pero si algo nos ha enseñado Canadá es que la reconciliación sí es posible. Por eso te queremos invitar a iniciar un proceso de reconciliación que nos permita aprender de la historia común, comprender los dolores de todos y actuar en conjunto para construir un nuevo pacto social que nos conduzca hacia la ruta de la paz.